En esta oportunidad voy a hablar del concepto del fútbol de Carlos Bianchi. En esta sección del canal, el concepto del fútbol, ya he hablado de 6 entrenadores distintos. Toca hoy hablar de Carlos Bianchi. En esta sección de la filosofía en el fútbol, podemos decir, ¿no? La forma de ver el fútbol de Carlos Bianchi, cómo jugaban sus equipos y cuál era su forma de ver el fútbol. Porque claro, se habla mucho de Bianchi, qué gran entrenador, lo que ganó en Vélez, lo que ganó en Boca. Sí, claramente es histórico, pero ¿cómo jugaba Bianchi? ¿Cuál era su forma de ver el fútbol? ¿Cómo paraba a sus equipos en la cancha? ¿Y cuál era su filosofía en el fútbol? ¿Cuál era su estilo y concepto? Vamos a empezar por cada uno de esos puntos. Y vamos a empezar con algo característico de Bianchi, que lo ha dicho en alguna ocasión y que se ha visto en sus equipos, que es los jugadores inteligentes. ¿Qué quiere decir Bianchi con jugadores inteligentes? Que uno puede tener buenos jugadores, claro está, excelentes jugadores, pero que para conseguir títulos, para conseguir éxitos, rendimiento, necesita jugadores inteligentes. ¿Y por qué lo dice Bianchi? Porque Bianchi no es solo que tenía grandes jugadores, sino que tenía jugadores que lograban cumplir con esa función que él necesitaba. Por ejemplo, Bianchi quería que un jugador vaya a ocupar una zona, lo hacía. Bianchi quería que un jugador actúe por determinada zona, lo hacía. Quería que el equipo juegue con determinado esquema, que ataque de una determinada manera, que defienda de una determinada manera, y lo hacía. Y cada jugador no solo que era bueno, sino que era inteligente para cumplir esa función táctica que quería Carlos Bianchi. Algo característico también de Carlos Bianchi es que sus equipos eran equilibrados y compactos. ¿Qué quiere decir esto? Que eran equipos ordenados tácticamente. Lo primero que buscaba Bianchi y sus equipos era eso, porque jugaba siempre con línea de 4, un mediocampo que solían ser 3 o 4 jugadores que puedan mantener al equipo bien equilibrado para atacar con diferentes jugadores y por supuesto también para que el equipo quede organizado tácticamente. Esto ya lo voy a mostrar en la parte táctica. El sacrificio también es algo que decía mucho Bianchi, que tiene que ver un poco con los jugadores inteligentes, que sean capaces de sacrificarse, o que en un partido en específico, si tiene que cambiar la función a algún jugador, que sean capaces de hacer ese sacrificio para que el equipo pueda sacar el mayor rendimiento posible. Y algo importante de Bianchi es la pelota parada. Es en fútbol argentino de los mejores entrenadores que se ha visto en pelota parada. Los equipos de Bianchi son muy potentes en ese sentido, tienen grandes cabeceadores, generalmente ha tenido centrales con potencia en el juego aéreo, pateadores con buen pie por supuesto, pero también jugadas muy organizadas, y no es casualidad hacer tantos goles de pelota parada, es una causalidad y es un trabajo que se ha visto reflejado en sus equipos. ¿Y cómo jugaba Carlos Bianchi? Ahora sí, ¿cómo paraba sus equipos en la cancha? ¿Cómo jugaba el Vélez de Bianchi, el Boca de Bianchi? Ya voy a poner en pantalla cómo jugaban sus equipos. Y si empezamos con los equipos de Bianchi, así era el primer Vélez de Bianchi. Era un 4-4-2 o por momentos 4-3-1-2. ¿Por qué hago hincapié en los dos esquemas? Porque hay una ligera diferencia. Este jugador que era Pompey, que era un jugador que podía actuar en esta zona o podía actuar así en el mediocampo y pasaba a ser Vélez una línea de 4 en el mediocampo. Y si se fijan, los equipos de Bianchi eran equipos equilibrados. Eran equipos compactos que jugaban bien en línea. Y el Vélez de Bianchi era un equipo que tenía un juego rápido, se caracterizaba por tener laterales que no son tan ofensivos como los laterales de hoy, pero que tenían participación en ataque. ¿Y cómo atacaba este Vélez de Bianchi? Había una jugada muy típica que hacía, que era el lateral o el mediocampista, pegaban un pelotazo largo al costado, venía un jugador a recibir el centro y ya estaba para rematar el 9. Un ejemplo, la pelota la tenía Cardoso, Cardoso se la daba a Pompey, que picaba esta zona, o Pompey se la daba ya sea al Turco Asad o al Turu Flores, supongamos que se la daba al Turu Flores, Pompey para el Turu Flores, y ya picaba el área al delantero. Y la tenía acá Turu Flores, tiraba al centro y ya tenía la referencia de área. ¿Por qué hacía con pocos pases? Porque si viene este jugador a tener la pelota, va a venir una marca. Si se come esta marca, ya este jugador va a tener una marca menos. Si este jugador tiene la pelota, va a tener una marca y ya va a generar un espacio. Si este jugador tiene la pelota, también va a recibir una marca. Y así es como Bianchi, con poquito, lograba generar espacios en la defensa rival. Es decir, no necesitaba matarse a tener la pelota, sino que con poco, por juego por banda, lograba desorganizar la defensa rival y ya llegar con peligro al área. Y el Vélez de Bianchi era siempre así en repliegue. Era 4-4-2 y siempre ocupando una zona. Si, por ejemplo, el rival tenía la pelota acá, siempre uno de los delanteros ocupaba la zona con un mediocampista. ¿Para qué? Para entorpecer
lo que sería la circulación de pelota del equipo rival. El equipo rival tiene la pelota acá, también este delantero va y ocupa una zona con este jugador, que no necesariamente quiere decir que sea presionar, simplemente neutralizar el juego del rival y reducir los espacios del equipo rival. Y podemos decir que en base a este Vélez era un equipo compacto, era un equipo equilibrado y un equipo con pases rápidos capaz de desordenar rápidamente una defensa rival. Básicamente era esto: equilibrio, la base de este equipo, juego rápido por los costados para rematar, que esté siempre un jugador por esta zona que sea un posible conductor y que siempre tenga uno por el costado para que tire el centro atrás y que obviamente tenga ese 9 de referencia en el área. Eso juego por bandas para desordenar la defensa rival y sin necesidad de atacar con mucha gente. ¿Por qué? Porque siempre Bianchi lo que buscaba siempre era el equilibrio táctico y que el equipo quede compacto. Ya en Boca hay una diferencia, hay matices. Por ejemplo, ya tenemos un 10 clásico, un 10 que se queda parado, que no retrocede. Estamos hablando claramente de Juan Román Riquelme. Y que cambia lo que sería la transición de ataque en Boca. Por ejemplo, ¿cómo atacaba el Boca de Bianchi? Este es un ejemplo de cómo atacaba el Boca de Bianchi. Y estoy hablando del primer Boca del 98 hasta el 2000-2001. Que en esos 3 años, por supuesto, hay matices porque hay distintos intérpretes. Pero pongamos el ejemplo. Riquelme tenía la pelota. Y siempre Riquelme era el encargado de ser el conductor del juego. ¿Por qué? Porque en el mediocampo tenía otros 3 jugadores que eran los encargados de mantener el equipo equilibrado y ganar la mitad de la cancha contra el rival, porque era un mediocampo más físico. Tenía el 5 tapón, que era el Chicho Serna, tenía 2 jugadores con funciones diferentes. En este caso era Basualdo o Traverso, que era un jugador que podía atacar pero también ayudaba al 5 tapón. Otro jugador como Cagnia, que podía llegar y pisar el área pero también ayudaba bastante al 5, y Boca siempre quedaba bien parado en la mitad de la cancha, además de ayudar a los laterales en defensa y también dar una mano a los centrales para que Boca no quede expuesto tras pérdida. Y Riquelme, cuando tenía la pelota, generaba opciones de pase. Siempre tenía el 9 en el área y este jugador era Guillermo Barros Esqueloto o el Chelo Delgado. ¿Qué hacía Guillermo o el Chelo Delgado? Era ese delantero que se movía por casi cualquier zona de ataque, es decir, podía arrancar en la zona central junto al 9, pero justamente hay una diferencia con respecto al 9, que es que este jugador pica al espacio. Por ejemplo, Riquelme le metía un pase en profundidad y ya picaba el espacio Guillermo o el Chelo Delgado. ¿Por qué picaba el espacio? Para ocupar una zona por el costado y ya meter ese pase final para el delantero. Típica jugada del Boca de Bianchi. Riquelme pase en profundidad al espacio para que pique Guillermo o el Chelo Delgado, centro atrás, y el que remataba era Martín Palermo. O también ocupar el otro costado, que ha pasado por ejemplo de el lateral, pelotazo largo para que pique el jugador de línea de ataque, el Chelo Delgado o Palermo, y ya estar mano a mano contra el lateral o contra uno de los centrales, tirar el centro, y ese centro cuando lo tira ya lo hace con uno de los centrales marcándolo y con un lateral. Es decir, ya tiene 2 jugadores de la línea defensiva. Se quitó a media línea defensiva cuando recibe la pelota. Entonces cuando tira el centro ya la defensa rival está desorganizada y ya está el 9 de referencia ahí para empujarla. En este caso obviamente, lo vuelvo a decir, Martín Palermo. Y un ejemplo de lo que acabo de decir es esta jugada frente al Real Madrid. Matellán pega un pelotazo largo a la espalda de la defensa, el que pica al espacio es el Chelo Delgado y aparece en la zona central Martín Palermo. Y como Riquelme no era un jugador que trabajaba en el sistema defensivo de Boca, vamos a poner bien porque Guillermo o Delgado jugaba más acá, Palermo el 9 clásico, estos jugadores del mediocampo lograban formar una estructura que sea difícil romper a Boca por dentro. Boca sabía neutralizar con estos jugadores y también siempre ocupando zonas, tanto para presionar o ocupar una zona arriba como para defender. Por ejemplo, le atacaban a Boca por este lado, Cagnia o Traverso, el jugador que sea, o Basualdo ayudaba al lateral, a su respectivo lateral por cada costado donde esté el jugador. El Chicho Serna ayudaba a los centrales, pero no para la salida, no tanto para eso, sino más que nada para que Boca quede bien parado defensivamente, como estamos viendo en la imagen. Por supuesto también el equipo replegaba, pero Riquelme no era un jugador que vaya a presionar o vaya a ocupar una zona. Y Boca hacía este sacrificio extra con estos jugadores, más que nada por la presencia de un jugador como Riquelme, que era el encargado de conducir al equipo cuando atacaba. Y lo que tenía el Boca de Bianchi, el primer Boca de Bianchi, es que tenía 3 jugadores en ataque, Riquelme más del medio campo, pero a la hora de generar jugadas de gol tenía 3 jugadores de características diferentes. Tenía el pasador, que era Riquelme, que era el jugador que se encargaba obviamente de hacer jugar a todos. Tenía el jugador que picaba el espacio, el jugador que desbordaba, que podía quitarse varios jugadores de encima, podía dar ese pase final luego de recibir el pase, el número 10 que era Juan Román Riquelme y el número 9 clásico que estaba ahí para rematar. Es decir, con Riquelme ganaba pase y juego.
Con Guillermo Delgado ganaba desborde, profundidad por el costado y capaz de generar asistencias y goles, y con Palermo por supuesto mucho gol. Es decir, para que los ataques del Boca de Bianchi funcionaran, que tenía pase con Riquelme, desborde y desequilibrio con Guillermo o el Chelo Delgado, y tenía ese rematador y goleador como él era Martín Palermo. Es decir, dominaba varios aspectos del juego y gracias a eso conseguía hacer goles de forma diferente, con facilidad, por tener jugadores de características diferentes que además se complementaban muy bien. Así que este es mi análisis de lo que es el concepto del fútbol de Carlos Bianchi y cómo jugaban sus equipos. Si querés opinar, si querés comentar de este entrenador y su concepto del fútbol, ponedlo en los comentarios y yo les mando un saludo a todos y hasta luego.